Bien, iniciamos el libro de Joel, Joel capítulo 1. Veremos una introducción leve. ¿Quién fue Joel? No sabemos nada de él, más de lo que el libro mismo dice de él. ¿Qué significa la palabra Joel? Está formada por dos contracciones. Jo viene de Jehová y el de Elohim. O sea, Jehová es Dios. Esto significa. Hay muchos Joeles en la escritura, varios nombres de Joeles, pero este es el Joel, el profeta. Bien, ¿en qué tiempo se escribe esta breve profecía de 3 capítulos? Hay mucha discrepancia en eso y no nos vamos a detener mucho en eso. Algunos lo ubican en el siglo VI, antes de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Otros lo citan como un profeta post-exílico, o sea, que regresa del exilio babilónico con Esdras y Nehemías. ¿Sí? La razón que ellos dan es porque hay presencia de un templo y no hay mención de reyes, ni del sur ni del norte, por supuesto. Entonces, nos quedamos ahí con que puede ser en cualquiera de esas 2 o 3 situaciones cronológicas. Muy bien. ¿De qué trata el libro de Joel? El tema principal de Joel es el día del Señor, el día de Jehová. Ay del día. Y esto es totalmente recurrente en todos los profetas menores y en algunos mayores. El gran día de Jehová. Pero aquí es donde empieza uno a disertar a qué día de Jehová se está refiriendo. Se está refiriendo a un día de Jehová contemporáneo al profeta. Se está refiriendo a un día de Jehová cuando Jerusalén es castigada en juicio por babilónicos, o bien se está refiriendo a el día de Jehová, el gran día, el día final, la segunda venida de Cristo, la parusia, su presencia misma. ¿A qué día se está refiriendo? Bueno, recuerden que todos los profetas menores y varios mayores están siempre en este balance: juicio y redención. Juicio a Jerusalén y redención. Juicio, redención, juicio, redención. Y esta no va a ser la excepción con este profeta. Bueno, Joel, el día del Señor. Al parecer él está hablando de una destrucción agrícola en una hambre terrible que sucede en la época del profeta. Una destrucción por la oruga, una destrucción por los chapulines, las langostas. Pero miren, cada vez que hay un juicio sobre Jerusalén es un tipo de día de Jehová. Por ejemplo, en el año 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén es destruido y llevado al cautiverio en Babilonia, es un día de Jehová. ¿De acuerdo? Después viene la restauración, regresan. Pero en el año 70 después de Cristo, cuando es destruido el segundo templo, también es un tipo de día de Jehová, del día de ira. ¿Sí? Bueno, pero también hay uno más contemporáneo, que es la plaga de las langostas, que en un sentido es el día de Jehová. ¿Sí? Pero ahora sí, todos estos apuntan a una dirección. Todos estos tipos de día de Jehová
apuntan para el gran día de la ira de Jehová, que será universal, global. ¿De acuerdo? Esa segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el día de Jehová. O sea que ha habido varios tipos de día de Jehová. Bueno, ¿qué va a pasar en el día de Jehová? A diferencia de nuestros hermanos dispensacionales, en el día de Jehová, el día de la gran ira, se van a dar todos estos eventos. Y probablemente ese evento se dé un día de 24 horas o tal vez dure menos, porque para Dios el tiempo no es problema. Él puede hacer todo esto en un abrir y cerrar de ojos, pero está señalando un día, una fecha, ¿sí? ¿Y qué va a suceder en ese día? Bueno, el fin del mundo, la resurrección física de los muertos, buenos y malos, el juicio final, todos estos, y el arrebatamiento. Porque ese arrebatamiento de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, habla de que ese arrebatamiento es ahí mismo, es inmediatamente pegado al gran día del Señor, pero nosotros no veremos la ira de Dios porque somos separados de esa ira, porque la ira de Dios contra nosotros ya fue pagada. ¿Cuándo fue pagada? Hace 2000 años, el justo por los injustos, el no pecador por los pecadores que creen en él. Ahí se llevó a cabo nuestro juicio, porque fuimos sepultados con Cristo en su bautismo, en su muerte, y también así emergimos. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos eventos, y después de este evento, cielos nuevos y tierra nueva, todo en un solo día. Ahí nos distanciamos de los hermanos dispensacionales, que usted ya conoce la doctrina dispensacional, muchos venimos de ahí, que es un arrebatamiento, después 7 años de tribulación, llega Cristo y se instala 1000 años en Israel mandando. Ahí, aunque el mal no ha terminado, hay un mal ahí oculto que está esperando la segunda venida de Cristo. Son 3 venidas, una nada más se queda sostenido en el aire y la otra ya es en parusia, en presencia física. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que todo esto se va a dar en un solo día. ¿Creemos en el rapto? Sí, creemos en el rapto en este momento, en ese día. ¿De acuerdo? Bueno, de esto va a hablar Joel en el primer capítulo. Pero el libro de Joel tiene versículos bisagra o parteaguas. ¿Qué es una bisagra, hermano? Ustedes que saben de carpintería. Es aquellas como libritos que llevan las puertas y permite que se abran, ¿no? Bueno, haciendo la analogía con un versículo, son versículos que te abren hacia otro lado, no contradictorio, sino te amplían el camino, abren hacia otra vertiente, ¿de acuerdo? Y uno de esos versículos está en 2:28, que dice, esta es una introducción, luego regresamos al 1. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, su espíritu sobre toda carne, y profetizarán los hijos, las hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas, aunque sean esclavos, derramaré mi espíritu. ¿De acuerdo? Esta profecía se da unos 500 años antes de Cristo y se cumple en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando desciende, ¿quién? La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo en el Pentecostés. De tal manera que siendo las 9 de la mañana, un grupo de hombres que estaba esperando la venida de Cristo empiezan a hablar en idiomas, ¿sí? En lenguajes,
medos, partos, sumerios, acadios, todos lenguajes, porque eran 50 días de la Pascua, Pentecostés. Y mucha gente, bueno, el Pentecostés, la Pascua, ameritaban peregrinación a Jerusalén. Y cada quien empezó a escuchar las buenas nuevas en su idioma. Si usted fuera chino, allí alguien empezaría a hablar chino y usted dice, ay, las buenas nuevas. No son jeringonzas, o sea, no son lenguajes inteligibles que alguien interpreta ahí diciendo, quiere decir esto. No, son lenguajes extranjeros. Que si aquí nos visitara un chino y de repente la hermana se pone a hablar chino, lo que estoy diciendo, bueno, solo Dios sabe, pero nunca lo he visto. A lo que quiero llegar que eran lenguajes, no eran glosas. ¿Sí? Y empiezan a hablar y se empiezan a ver lenguas repartidas como de fuego y antes un viento recio. De tal manera que todos dijeron, estos están ebrios. Pedro se levanta con el poder que no es de un pescador, de un hombre perdonado, ya había sido perdonado. Y se da su primer discurso. Dice, estos no están ebrios, son las 9 de la mañana. Aquí se está cumpliendo lo del profeta Joel, que dijo, en estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí se cumple. La profecía de Joel se cumple históricamente en el libro de Hechos, capítulo 2, por ahí del año 33, 34 de nuestra era. Las diferencias que tenemos nosotros con los hermanos pentecostales es que ellos dicen que este Pentecostés se repite, a veces hasta en los cultos. Entonces desciende el fuego y la gente empieza a hablar raro, empiezan a dar vueltas, algunos actúan como ebrios en el espíritu y se arma una pachanga ahí muy rara, ¿verdad? No sé si algunos hayan tenido esa experiencia, no personal, sino de ir a ver. Que a veces se confunde uno de puerta y entra uno y dice, ay, eso sí no me lo conocía, ¿sí? Y todos están corriendo y chiflando, unos ebrios, otros les da la risa santa y cosas que ni siquiera están en la Biblia. Pero nosotros tenemos un nombre que es secesionistas, que pensamos que esos dones, primero no hablo del Espíritu Santo en su regreso, sino los dones apostólicos. Cuando los apóstoles, Pedro y Juan, la puerta de la hermosa, le piden caridad y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate, cojo. Y el otro entró corriendo al templo, saltando. ¿Sí? Ese poder apostólico, somos secesionistas, creemos que ese poder ha cesado. Levantaban paralíticos, usted sabe, con el paño de Pablo o de Pedro, ¿no? Llevaban hasta el paño y con eso se curaban. Bueno, nosotros somos secesionistas, pensamos que esos dones apostólicos ya terminaron, pero no en el sentido de que si Dios quiere sanar a alguien de manera milagrosa lo haga, no por capricho de un predicador ni dándole horario al Señor, sino cuando Él quiera de manera soberana, porque tiene poder de seguir curando y haciendo lo que Él quiere, por eso es Dios. Pero que esté sujeto a voluntad humana, no, porque sabemos cómo es el hombre, el ser humano. Y ellos, los hermanos pentecostales que piensan que todavía tienen esos dones, y algunos se han atrevido a agarrar serpientes y les ha mordido, y a tomar pócimas envenenadas, dice pues que el Espíritu Santo y se han muerto, ¿no? Ellos son continuistas. Porque para ellos estos dones apostólicos continuaron hasta la fecha. Y es más, ahorita hay un mover que en toda iglesia se está viendo que cae fuego. Pero no recuerdan ellos que el fuego muchas veces es juicio. La mayoría de las veces es juicio. No, hermano, hasta lenguas de fuego aparecieron en el templo. O sea, no leen bien, así lo aprendieron, así le enseñaron a sus maestros. Y no están basándose en la escritura. ¿De acuerdo? Bueno, más adelante un poco en el capítulo 2, porque lo vi necesario, me parece. Ahora vamos a regresar a nuestro capítulo, al capítulo 1.
Bueno, en la época de Joel, creo, algunos dicen que él lo vio venir a futuro, cae una plaga de langostas, de chapulines. Hermano, aquí en Oaxaca es el único lugar creo que nos comemos las langostas, los chapulines. Le ponemos sal, limón y los asamos en comal. Además son deliciosos, ¿no? Para los que estamos acostumbrados. Pero ya cuando son millones de millones es otra cosa. Se cree que en Egipto, cuando llegó la octava plaga, Egipto se oscureció, la luz del sol dejó de llegar por la cantidad de esta plaga. Se cree que 1 kilómetro cuadrado de esta plaga tiene 30 millones de chapulines o de langostas. Pero hay una cosa espectacular en ella, no sé si sean oaxaqueños, porque la langosta come lo mismo que ella pesa. O sea, si pesa 10 gramos, come 10 gramos de hierba verde. No sé si me dejé entender. Es como si yo me comiera 90 kilos de hot dogs y pizzas y tostadas al día. ¿Sí? Bueno, 1 hectárea de plagas se come lo que un hombre comería, lo que 35,000 hombres comerían en un día. Solamente 1 kilómetro cuadrado. Ahora que una población se oscurezca por las plagas y caiga en todos los campos, hasta la hierba se comen, la hierba seca se la comen. Son voraces, ¿de acuerdo? Y hablan de juicio. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué les pasó en la época de Joel. Dice, palabra de Jehová, no es de Joel, esto se lo da Dios, hijo de Petuel, que es abrirse camino a él, a Dios. Bueno, no sabemos quién fue su papá, ahí está nada más su nombre. Así que, ancianos, escuchad todos los moradores de la tierra. Pregunta, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Acaso ha pasado alguna vez? Nunca. Lo único que recordamos que fue en Egipto, pero no fue para nosotros, sino fue para los egipcios. Esto que va a pasar o que está pasando, se los contaréis a tus hijos y tus hijos a tus hijos y sus hijos a la otra generación, porque es o va a ser terrible. Y aquí viene la descripción de este chapulín o de esta. Pusimos, hermano, la diapositiva de las etapas de la metamorfosis. Póngalo, hermano, mire, miren, es que hay 4 tipos de oruga. Miren, dice aquí la Biblia, lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Hay algunos que dicen que son 4 tipos de insectos. Otros dicen que es el mismo insecto en diferentes etapas de madurez. Un ejemplo, la mariposa. La mariposa usted la puede encontrar en huevo, la puede encontrar en oruga, que quiere decir cortador. Por eso hay esos aparatos que le llaman oruga, que cortan, ¿no? Oruga es cortador. Usted lo puede encontrar en la fase de pupa o crisálida, en la cual ya está madurando, o bien lo puede encontrar en forma de una hermosa mariposa. ¿Sí? Algunos creen que Joel está describiendo cada fase de esta langosta. Otros creen que son 4 o 5 diferentes insectos. La verdad que no tiene trascendencia teológica, si tú lo interpretas de una o de otra forma. Lo que sí debes saber que son dragones y que comen lo mismo que pesan cada día y que van a producir una devastación. ¿De acuerdo? Bueno, un castigo, un juicio. Así que pónganse alerta todos, los líderes religiosos, las mujeres que se acaban de casar porque van a entrar en luto, hasta los borrachos porque se les va a acabar el alcohol y el mosto. Todos, vean, la lista. Despertad, ¿qué dice la palabra ahí? Borrachos.
Se les va a acabar hasta el vino, porque el vino viene ¿de qué? De la vid. Y si la oruga se la comió, ¿qué va a pasar? No va a haber. Hasta los borrachos se deben de preocupar. Despertar borrachos, llorad y gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, un vino joven, porque os es quitado de vuestra boca. Y luego estas langostas, miren cómo hay versículos bisagra. Estas langostas también ejemplifican soldados. Soldados que tienen dientes de león o de leona. ¿Cuándo ha visto usted un chapulín, una langosta, y le abre la boca y tiene dientes de león? Pues no. Son simbolismos, hermanos, porque él aquí está transformando este versículo a guerreros humanos. ¿Sí? A Babilonia, que viene después, o Roma, que viene después, o Grecia. ¿De acuerdo? Dice, porque pueblo fuerte que Dios manda, pueden ser los caldeos, babilónicos, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, Jerusalén. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, y asoló mi vid, las uvas, descortezó mi higuera. Recuerden que Israel es comparado como una higuera. Le quitó la corteza, y cuando algo se le quita la corteza, ese árbol va a morir. Puede usted quitarle ramas, pero no la corteza. De todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Habla de juicio y destrucción, ya sea por la langosta o por invasiones de seres humanos como los babilónicos. Juicio. Ahora, ¿por qué no está hablando del pecado? Porque Joel entiende que usted ya ha leído todos los profetas menores y sabe que tanto las tribus de arriba como las de abajo han cometido pecado de idolatría e injusticia y todo lo que hemos visto. Estaría por demás que él lo dijera. Él está mencionando el juicio en su época, y de ahí va a brincar al juicio final, como ven. Ahora, aparte de los borrachos, ¿quiénes van a llorar? La mujer que se acaba de casar y queda viuda. Dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. La mujer que se acaba de casar, que un día antes se vistió de blanco, hoy está vestida de piel de cabra, de cilicio. ¿Por qué? Porque murió su hombre. O sea, gran lamento, gran dolor. Todo esto es analogía del juicio final. Gran dolor, gran lamento, hasta los borrachos. Y ahora tú, joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Fue tal la sequía que no se pudo llevar ni ofrenda al templo, ni vino para la libación. Así no quedó ni para el diezmo. Recuerde que el diezmo era para Jehová en su templo. No quedó ni para el diezmo. Por lo tanto, los sacerdotes, ministros de Jehová, están de luto. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el vino joven y se perdió el aceite. ¡Qué devastación! Tenemos una foto ahí de lo que es la sequía, ¿no? La devastación, hermanos. Miren, ¿quién puede vivir ahí? Ahora eso, trasládelo al ámbito espiritual en el día del Señor. ¿Cómo va a ser el castigo de los que no, o los que tuvieron por inmunda la sangre de Cristo, los que no creyeron? Esto trasládelo al tema espiritual, seco. El árbol por morir, pero no hay ni gusanos para comer, hermano, no hay nada. Esto es una representación de lo espiritual. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Muy bien. Dice,
Ahora va sobre los agricultores, los labradores. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La mies, los campos dicen que se ponen dorados cuando están por ser cosechados. El sol hace que brille el trigo. Se perdió la mies del campo. La vid está seca, la higuera está muerta y el granado, las granadas tan ricas, hermano, las palmeras, los dátiles y las manzanas no hay. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hermano, a veces cuando usted llega a un lugar fértil, lleno de árboles, de manzanos, de frutos, no sé, dice uno, qué cosa tan hermosa, pese a que la tierra está bajo maldición, porque así la sujetó Dios a vanidad, pese a todo no deja de ser bella, ¿no? Sin embargo, allá está una de cascabel cerca de ti, dice, bueno, no está tan bello porque hay que estarse cuidando, ¿no? No es tan perfecto. Usted entra al campo, hermano, hasta se descalza y llega usted al río, pero se le mete una espinota, hermano. Y ya no es lo mismo, ahí va uno al río. Porque todo está sujeto a vanidad, a maldición, ¿me dejo entender? Hasta que en la segunda venida de Cristo va a ser liberado. Y entonces volverá el verdadero Edén, donde el lobo pastará con el cordero. Podremos correr y meternos al río, el río que habrá, no sé qué tipo de río, y no nos vamos a ahogar porque no vamos a morir, ni a enfermar. Caramba, qué promesa más preciosa, el mundo perfecto. Siempre nos lleva esto al mundo perfecto, hermanos. Bueno, pero mientras estamos en esta tierra, fíjese, estamos en lo terrenal y no queremos castigo aquí en lo terrenal, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ceñir nuestros lomos, vestirnos de cilicio, que era una cobija áspera de pelo de cabra. Qué diferencia, hermano, que usted se ponga una pijama de seda, ¿no? Yo nunca he tenido, pero algún día tendré. Pijama de seda tipo Kiko, así, precioso, hermano. A que se ponga pelo de camello o de cabra y se acuesta a dormir con eso. Ese era síntoma de luto, de que alguien estaba arrepentido, pero además se ponía en ayuno. No como algunos que proclaman ayuno y están en la tele todo el día de las 24 horas del ayuno. Eso no es ayuno, o sea, mejor no ayunes. Ya hablaré del ayuno, es todo un tema. El caso es de que convoquen asamblea, toquen trompeta. Y creo, hermano, que eso nos quedó a nosotros después de la conquista de España a México. Cuando había un problema grave en un pueblo, ¿qué se hacía? El redoblar de las campanas. O sea, los templos católicos, tarán, 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 algún peligro grande. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Han visto sus películas en los pueblos? En Cananea, ¿se acuerdan? Cuando mataron a algunos estudiantes ahí en Puebla. Pero bueno, aquí es convocada asamblea. Urge que nos reunamos. Las asambleas se convocaban nada más en fechas religiosas, pero aquí era urgente. Nos había caído una plaga. Convocada asamblea, ayuno, vístanse de cilicio, ciñan sus lomos, arrepiéntanse, hermanos. Mire, si ahorita me pongo a decirle a la gente que se arrepienta, ustedes sí me van a entender. Pero si usted lo dice ahorita afuera, ese está loco. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De haber nacido? Yo no pedí haber nacido. Ujule, pues no hay por dónde entrarle esto. Y sin embargo, la ira de Dios está cerca. Y ellos no saben qué es arrepentirse. De hecho, la cultura actual es tratar de desculpabilizar al hombre de toda culpa que pudiera tener. Si es homosexual es preferencia, ¿sí? Si es interrumpir, si es matar a un niño es interrumpir. Y así hay mucha cosa del idioma que ha cambiado para que el hombre no tenga culpa. Porque si el hombre tiene culpa, sufre. Y el ser humano es tan bueno y no quiere que el hombre sufra.
En cambio, los religiosos, con eso de la culpa, del pecado, lo que hacen es enfermar a la gente. Note mi ironía, ¿eh? Pero Dios nos manda a clamar. Hermanos, nosotros estamos gozosos, ¿sí? No es una alegría como la del mundo, que se rían de todo, se toman una cerveza y así adquieren una tarjeta de débito, una sonrisa, se van de vacaciones, así son los dientes que sacan en las, ¿han visto? Dientes blancos, porque esa es la vida. Y más si están en un tour, en un yate, está selfie, hermano, para que vean que eres gente de trascendencia, ¿no? Porque para ellos es el placer, el gozar, ¿sí? Y si alguien te habla de la muerte o de la ira venidera, hay que sacarlo a patadas, porque lo que hace es echarnos a perder la fiesta, hermanos. Arrepentíos. Nuestro gozo, hermanos, no depende de las circunstancias, porque aún el apóstol Pablo, estando preso, atado a un cepo, estaba cantando. Qué cosa más rara en esta posmodernidad. Eso es para esquizofrénicos. ¿Cómo que está en el cepo allá y están cantando los salmos, el jalel? ¿Eso qué es? Es gozo. De tal manera, hermanos, que como dice Romanos 8:18 en adelante, nosotros empezamos a gemir. ¿Por qué gemimos? Porque queremos ser liberados de este cuerpo de angustia, de que sufre, ¿sí? Pero no solo nosotros queremos ser liberados, también la naturaleza. Y agrega, también los animales. La tierra gime por ser liberada. ¿Están de acuerdo? Romanos 8:18 al 22. A veces voy rumbo a Sachila. Ahí tengo mi terrenito y de repente les dije, se me empareja una camioneta, llevan 5 cerdotes así. Y luego se me emparejan. Y de repente me quedo viendo a un cerdo y el cerdo me ve con mirada humana. Digo, y lo van a matar. A mí me caen muy bien los cerdos, hermano, saben muy rico. Pero a veces interpreto esa mirada como diciendo, yo quisiera ser tú, que vas en tu carrito, vas a disfrutar y yo voy a la matanza. Bueno, no me lo dicen, pero lo interpreto, ¿no? Hay gente que ama a los cerdos, que hasta mascotas tienen de cerdos, porque son animales muy inteligentes y ellos saben que van a morir. La oveja sabe que va a morir, porque para eso nació. Y también ellos gimen por ser liberados en esta tierra caída. Los árboles gimen, la arqueología gime por ser liberada, y nosotros gemimos por ser liberados y tener ya nuestro cuerpo nuevo. ¿Se da a entender esto, hermanos? Y entonces no solamente nosotros sufrimos las sequías, sino también y había por ahí un toro, se murió por la sequía. Ellos también sufren con nosotros. Juicio. Ahora fíjense, hermanos, hay un juicio final, ¿están de acuerdo? En la parucía, cuando Cristo venga en presencia. Pero antes, hermano, la tierra está teniendo juicios, temblores, guerras, ciclones, tsunamis. Hay juicios que nos recuerdan que Dios existe, pero no se compara con el juicio del día de Jehová, del cual hablaron todos los profetas menores. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos? Miren, después de proclamar ayuno, convocar asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. ¿Se han visto que la asistencia de las iglesias aumenta cuando ha temblado? Sí, cuando tiembla aquí en Oaxaca, hasta llena la gente aquí muy arrepentida. Y así estaba pasando acá. Únanse en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Había un templo todavía ahí.
Y aquí es donde empieza a aparecer el tema principal de Joel. Ay del día. Ay del día. Aunque ha habido varios días contra Jerusalén. Año 70 después de Cristo, 586 antes de Cristo, a varios hay. Pero hay del día final. ¿Sí? Ay del día, porque cercano está el día. Hermanos, ¿por qué no hablamos un poquito del día de Jehová? ¿Sí tienen tiempo? Sí vinieron. Muy bien, qué bueno. Hablemos algo del día de Jehová, su segunda venida. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar en ese día? Va a haber un apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis? Es la remoción. Se te va a quitar el velo de lo que ahora obstruye tu visión de Cristo. Y lo vas a ver cara a cara y todo el mundo lo verá, creyente o no creyente. Apocalipsis es develar, quitar un velo que no te hace ver claramente a Cristo. Ahorita solo lo ves por la fe en la Escritura. Pero en Apocalipsis, en ese día final, va a haber una remoción de ese velo y tú lo vas a ver cara a cara. ¿Sí? ¿Qué más va a haber en ese día? Una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Es una aparición, una manifestación, como si algo lleno de luz saliera de un hoyo escondido. Eso es epifanía, brillar por arriba de todo. ¿Sí? Una revelación de todo, Apocalipsis, una epifanía y una parusía. ¿Qué es una parusía? Es presencia. Pero esa presencia no es en espíritu, es una presencia física de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo asciende? Y todos los nazarenos están viendo y dice, no, pónganse a trabajar porque así como lo ven que vino, se fue en cuerpo, así vendrá en cuerpo glorificado. ¿Sí? Su presencia visible, física, gloriosa, triunfante. Eso todo en un solo día. ¿Cuál es el día? El día de Jehová, del cual tratan los profetas, todos. ¿Sí? Bueno, antes de ese día va a haber señales. Y esas señales, algunas ya las hemos visto. ¿Cómo cuáles son esas señales? El llamamiento a los gentiles. Ahora, ya no es a una sola raza la que se le fue confiada la salvación. Ahora son de todo tribu, lengua y nación. Esa señal ya la vimos con la evangelización, ¿o no? El llamamiento a los gentiles. 2. La plenitud de Israel. Y todo Israel será salvo. Y algunos entienden que ese Israel es la nación de Israel, que de pronto un día toda esa nación va a entender que Cristo es Dios y se van a convertir. Una conversión masiva de Israel. Pero nosotros no creemos eso. La plenitud de Israel es todos los israelitas que se han convertido al cristianismo en estos 2000 años, que iniciaron con los que se convirtieron en la época de Pedro, Pablo y los apóstoles. Porque Pedro era judío o era mexicano. Era hebreo, ¿no? Y se convirtió en ellos se cumple. Y todos los judíos que han ido metiéndose al cristianismo en la fe, en Cristo, en todos estos 2000 años. Esa es la plenitud de Israel. Ya la estamos viendo, hay judíos convirtiéndose. Tercero, otra señal, la gran apostasía y la gran tribulación, que no son 7 años, no son 3 años y medio. Es todo este milenio que hemos sido atribulados, pero hemos tenido éxito con el evangelio. Pero la gran apostasía, hermano, entre las iglesias llamadas evangélicas, y vea lo que se predica. Humanismo, capitalismo, éxito, activismo, triunfalismo.
una gran apostasía, porque nadie quiere llamar al arrepentimiento, ni al ayuno, ni a la oración. Otra señal para que no se abra, la aparición del anticristo. Miren, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición. Algunos dicen que es una persona. Nosotros creemos que más que una persona es la descripción de un principio anticristiano y ateo. Vean cómo toda la sociedad en la que vivimos es anticristiana. Unos más, otros menos, pero todos están en contra de Cristo de una forma u otra. Ese es el sistema anticristo o el anticristo. Una descripción de un principio ateo. ¿De acuerdo? Y después de esto ya viene la parusía, la presencia de Dios. Todo esto es el día. Todo esto y más, como dicen los comerciales, todo esto y más es el día del Señor, del cual hablan los profetas. Ahora sí, ahí vamos, hermano, al verso 15. Ay del día, porque cercano está el día. Vayamos a Isaías 13:6. Isaías 13:6. ¿Qué dice Isaías 13:6 de ese día? ¿Será que están exagerando los profetas, hermano? ¿O es palabra de Dios? Dice, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel 33, entre tantas citas del día del Señor. De verdad, tantas citas. Ezequiel 33. Porque, pero esta palabra vamos a analizar, ¿qué quiere decir cerca? Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, de castigo de las naciones será. Bueno, Pedro se da cuenta de esto y escribe que en el último tiempo va a haber gente burladora que dirá, ¿dónde está la venida de tu Señor? Ya van 2000 años, ¿o cuántos van? 2000 y fracción, ¿no? Y no viene, y dicen que está cerca. Dice que para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Es una hipérbole. Para Dios no hay tiempo. Para Él es un presente eterno, ve principio y fin. Para Él no hay tiempos, ¿sí? Si la palabra fuera inminente, entonces estaríamos preocupados porque inminencia es ya, ¿sí? Sin embargo, en Mateo 24 tengan cuidado, porque ahí en Mateo 24 Cristo está hablando de la destrucción del templo e inmediatamente se mete al día final. Y hay que saber dónde está el versículo bisagra. ¿De acuerdo, hermanos? Mateo 24 es un capitulazo. Bueno, día nublado, día de castigo. Muy bien. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Cercano, no inminente. Y vendrá con destrucción por el Todopoderoso. Verso 6. Mire, aquí otra vez se regresa a su época, a la época de las plagas que le tocó vivir. Por eso hay que saber dónde meter freno, clutch, dónde acelerar y dónde decir aquí está regresando a su época. ¿Sí? Bueno, los que quieren leer la Biblia en serio, ¿no? Porque también se la puede echar de a corridita y me quedó lo más grueso así. Ya con eso tengo. También. Ya después veremos qué pasa. Si eso genera fe o no. Pero si quieres profundizar un poquito, debes ser cauto para leer la Biblia. Hasta lento. Porque es palabra de Dios. No fue arrebatado el alimento, otra vez regresó a su era. De delante de nuestros ojos. Y obviamente se les fue la alegría y el placer
de la casa de nuestro Dios. No hubo ni para las ofrendas, ni para los diezmos. Y toda la devastación en los graneros donde se guardaban los granos, el alfolí. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes, que eran bodegas, destruidos, porque se secó el trigo. Y aquí está, mire, hasta los animales sufren con nosotros, hermano. Animales tan lindos, a veces los aplasta un carro, hermano. Animales que hemos querido tanto terminan mal. También ellos gimen. Han visto la injusticia animal también, ¿no? Como la gente los golpea, en fin, lo que hemos visto. Quiero mencionar más. Ellos también gimen con nosotros si quisieran ser liberados como los árboles, los ríos de contaminación. Y dice, ¿cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Una destrucción total, hasta los animalitos, hermano, sin alimento. Y entonces de esa angustia casi apocalíptica surge el a ti clamaré, Jehová. Hermano, solamente de esas angustias clamas. Porque cuando está yendo rechévere en todo, hasta hay que analizar. ¿Sí? Primero darle gracias a Dios porque te está yendo, este año fue, pero no sabemos el otro año. Entonces, cuando te esté yendo así, canta y goza. Y cuando te esté yendo asá, llora y clama a Jehová. A ti clamaré, oh Jehová. Hermanos, todos los momentos de angustia que el cristiano tiene son para que su carácter sea conformado a Cristo. Y nunca Dios te va a pedir una prueba que esté más allá de tu fe, que te haga que te apostates. Toda prueba está conforme a lo que Él te ha dado, a la medida de fe que te ha dado. Pero solo clama para que puedas ver que Él tiene el control de todo. Clama a mí y yo te responderé. Entonces dice, hermano, yo no quisiera momentos difíciles, pero en los momentos difíciles se clama en desesperación, porque a veces son gemidos, decimos. A ti, Jehová, clamaré. Él está enseñando el camino. El profeta enseña el camino, es clamando a Dios. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó a todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti también. ¿Se acuerdan de Abacú? Aunque la higuera no florezca. Porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas. ¿Se parece a Abacú o no? ¿Se parece a nuestra vida o no, hermanos? Ahora, hermanos, a veces nosotros sufrimos. ¿Y por qué sufro si soy cristiano? Creo que Dios no existe. Creo que Dios bendice más a los que no creen en Él, porque ahí andan sanotes con dinero, altotes, güerotes. ¿Qué es eso? Y yo morenito, chaparrito, quedando pelón y sin dinero. Y creo en Dios. Mire, creo que con esto voy a cerrar. Quisiera tocar un tema que se llama gracia. Gracia para el creyente y gracia para el no creyente. Hay una gracia especial para el creyente que lo hace ver que es pecador. Y esa gracia se llama salvífica. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay de la otra? De la gracia común, que es para el no creyente. Que la gracia salvífica remueve el pecado. ¿Sí? Lo perdona. ¿Sí? Aparte de remover el pecado, te da una nueva naturaleza. Los verdaderos creyentes tienen otra naturaleza. ¿De acuerdo? Pero hay una gracia común que no perdona pecados, pero no deja de ser gracia. Y muchas veces los impíos, los no creyentes, tienen una medida de gracia común mayor que la nuestra. ¿Me estoy dejando entender? Una gracia común mayor que la nuestra. A veces tienen dones que uno no tiene, hermano. Hay quienes tienen dones de la elocuencia, de la calma, saber dirigir multitudes, saber qué hacer cuando hay problemas. Y uno dice, Dios mío, otra vez voy a clamar porque no sé qué hacer.
¿Qué clase de cristiano soy? Yo debería ser. No, 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 no. Así como eres, Dios te amó, te va a usar. Porque el poder de Dios se fortalece, se esplendorosa en tu debilidad. Y entonces hay no creyentes que tienen un nivel de gracia común superior a un creyente. Y a veces cuando dices, ah, caray, ese creo que hasta parece creyente, pero no cree en Dios, él, pero es un hombre decente. Miren, aún los no regenerados, fíjese, por la gracia común, pueden hacer el bien natural, o sea, lo que tú sabes que está bien, de acuerdo a tu lógica. Pueden hacer el bien natural. Pueden hacer el bien civil, obedecen las leyes, ¿sí? Y hasta también pueden hacer el bien religioso público. Escuche bien, el bien natural es un hombre que no es creyente, pero tiene una dosis de gracia brutal, que él sabe que le conviene hacer cosas buenas porque hacer cosas buenas le va a ir mejor a sus hijos y a él. Entonces dice, hago el bien natural, me va bien. Hago el bien civil, cumplo para que no me metan en la cárcel, pero además hago el bien religioso público o externo. O sea, externamente llegan a una iglesia y se comportan de acuerdo a la normativa de que debe ser de un creyente. ¿Cómo es un creyente? Su forma, pues debe vestir así, se visten así. ¿Cómo debe hablar un creyente? Así hablan, ¿sí? Y tendrán apariencia de piedad algunos, porque tienen una dosis de gracia común grande, pero esa gracia común no es salvífica y no remueve el pecado y no da una nueva naturaleza. ¿Me dejo entender? Entonces yo que he creído que me siento dolor por mi pecado, qué pocos dones tengo y qué poco dinero tengo, ¿no? Y a veces el impío goza más de los bienes naturales de este mundo que el que es creyente. ¿Quiénes tienen los mejores barcos? Los cristianos. ¿Quiénes tienen los mejores yates? Los cristianos. ¿Quiénes tienen jet? Los cristianos. Algunos sí, ¿no? Pero la mayoría disfrutan de este mundo, por eso no se quieren ir. ¿Sí me estoy dejando entender? Es un tema que se llama gracia común. Por eso hay mucha gente que se acerca a la iglesia bajo la influencia de la gracia común, no de la gracia salvadora. Y entonces soporta 30 años estar en una iglesia, bueno, tenía que ser así. Gracia común, pero la gracia salvadora es que diario pides más y amas la palabra y la buscas y te das cuenta de lo pecador que eres y Señor, ayúdame, ten piedad de mí, como el publicano y el fariseo, ¿no? El publicano, ¿qué decía? Y el fariseo pues era carita y entonces decía, no Señor, estoy re bien, ¿por qué me hiciste tan guapo, tan religioso, tan bueno, tan rico, tan noble? Gracias te doy, Señor. Gracia común. Gracias, salvadora, ten piedad de mí que soy pecador. Terminamos hablando de gracia común sin querer queriendo. Sí, más o menos entendió. De todos modos, voy a dar repasitos después sobre gracia común. El tiempo se nos ha ido, ha terminado el capítulo 1, que realmente termina en los 2 versículos del capítulo 2, pero ya lo veremos. Pero hasta aquí nos dio el tiempo, mis hermanos. Tema de Joel. El día de Jehová, el tema de los profetas menores. Pónganse de pie, hermanos. Bien, hermanos, hemos pedido al Señor nos dé de su gracia, porque no es con poder humano ni capacidad humana con la que predicamos, sino confiamos que Él en nuestra debilidad, en que sabemos que lo vil y despreciado de este mundo ha escogido Él para anunciar su evangelio. En eso está nuestra confianza, no en nuestro poder, porque no lo tenemos. Señor, gracias por habernos revelado eso. Padre, en el nombre de Jesús, danos de tu gracia para predicar Joel. Nosotros haremos nuestra parte, que es el estudio y el esfuerzo, pero Señor, el que tú hables a los corazones y los conviertas depende del Espíritu Santo, no de mí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que cada día
con más seriedad tomemos tu evangelio, tu palabra. Ten piedad de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer, ¿verdad?, la bendición sacerdotal, porque como se va a subir. Bien, nos despedimos con las bendiciones ya conocidas que dice: Jehová y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Corintios. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Hermanos que nos ven en la red, próximo domingo, Joel capítulo 2, importantísimo por los tiempos que estamos viviendo. Entonces el próximo domingo, Joel 2, estudien y que el Señor los bendiga. Hasta entonces.